buenos días. Como saben, entonces estamos en nuestra primera sesión sobre tecnología aplicada a la educación y en este momento nuestra idea es precisamente generar una serie de conceptualizaciones básicas sobre todo lo que implica el contexto tecnológico en el marco de la educación y cómo éste puede transformar las experiencias de aula. En esa dirección, entonces, es importante inferir que TIC significa Tecnologías de la Información y la Comunicación, y su evolución ha cambiado la forma no solamente en la que percibimos el mundo, sino también la forma en la que interactuamos con él. Es precisamente por ello, entonces, que debemos entender e interpretar cuáles son los nuevos roles docentes en el marco de la articulación de la tecnología en la transformación e innovación de los procesos educativos. Esa perspectiva entonces compone dos elementos fundamentales de las competencias que debe tener un docente en el área de las tecnologías de la información y la comunicación. En esa dirección, el día de hoy vamos a ver dos marcos comunes de competencias que debe tener un docente en ese ámbito. El primero tiene que ver con las competencias del docente digital enmarcadas por el Ministerio de Educación Nacional y el cual pues tiene, como ustedes pueden observar, cinco aristas o cinco aspectos fundamentales, todos integrados en un mismo ejercicio concreto, que es la transformación de las experiencias de aula, vistas concretamente desde el desarrollo cognitivo y la articulación entonces de las propuestas que llamamos de competencias, que deben ser los resultados propios de cualquier proceso de formación. En esa dirección entonces hablamos de la competencia tecnológica, la pedagógica, la comunicativa, la de gestión e investigativa. Y el Ministerio de Educación Nacional tiene una valoración cualitativa enmarcada en tres aspectos. El primero es explorador, el segundo integrador y el último innovador, que es el aspecto más alto o la nota más alta que podríamos recibir en cualquiera de estos ejes temáticos. En esa misma dirección, entonces, la UNESCO, o sea, la vista de las competencias de un docente global, tiene un marco concreto de competencias para un docente en tecnología. A diferencia del Pentágono que vieron anteriormente, o los cinco pilares de las competencias de los docentes en tecnología, la UNESCO propone seis. El primero es el entendimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en educación. El segundo, cómo se generan los currículos y los procesos de evaluación. El tercero, al nivel concreto de la pedagogía. Luego, las TIC propiamente. Posteriormente, la organización y administración. Y por último, el aprendizaje profesional docente. Y para ello también tienen tres calificaciones. La primera es alfabetización tecnológica, la siguiente la profundización del conocimiento y por último la creación del conocimiento. Todo esto está integrado, repito, en el marco de lo que un docente debería poder generar en cualquier experiencia de aula vista desde la integración o actualización por medio de tecnologías de la información y la comunicación. El día de hoy vamos a centrarnos específicamente en las TIC y el elemento evaluativo o el concepto de evaluación más alto, que es la creación del conocimiento, en donde hablamos de herramientas omnipresentes. Omnipresentes es en cualquier lugar. Dicho esto, entonces, en las actividades del día de hoy vamos a aprender a generar un espacio que vamos a llamar aula ubicua, dado que es un aula que trasciende los procesos presenciales de estudio y logra romper un primer eje cartesiano concreto que tiene que ver con el aspecto de la ubicación geográfica y el espacio en el tiempo. Ambos elementos propios de cualquier proceso presencial y que la virtualidad nos permite a nosotros precisamente transformar y romper esas fronteras y esos lineamientos, permitiendo el acercamiento al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, para poder hacer eso, vamos a dejar una serie de recursos el día de hoy para los interesados en profundizar en estas temáticas relacionados concretamente en el marco de las competencias de un docente de la tecnología o más bien un docente de cualquier área disciplinar que quiere transformar sus experiencias de aula o actualizarlas por medio de la articulación con las TIC.
Para poder hacer eso en cualquier momento, en cualquier nivel de formación o en cualquier disciplina, es necesario entender un contexto común. Y ese contexto común es el contexto de los estudiantes y de las poblaciones que tenemos nosotros en la actualidad. En esa dirección es muy importante y relevante entender eh, unos conceptos generales de la población que nosotros normalmente atendemos, a cualquier nivel de formación, dicho para nivel universitario en este caso, o básica, media o primaria, en los casos por venir. En ese sentido, en el 2011 se generó un estudio concreto sobre cómo el mundo en general interpretaba el Internet y qué uso le daba. Y en esa dirección fue claro que desafortunadamente nunca en la historia de la humanidad el hombre en general tenía acceso a tanto contenido y a tanta información, pero desafortunadamente 97 de cada 100 personas que se conectaban a Internet lo hacían para consultar pornografía. 2011, hace 9 años, esa era la realidad de la población general. Hoy en día, 9 años después, se hizo precisamente el mismo estudio y los resultados arrojaron una realidad diferente. Ahora 98 de cada 100 personas se conecta a sus redes sociales. Nunca antes el conocimiento había estado tan aislado de las brechas sociales, pero desafortunadamente 98 de cada 100 personas se conecta exclusivamente a generar procesos de interacción a través de sus redes sociales. Ahora viene algo muy importante. Al nivel mundial, 94 de cada 100 personas que se conecta a Internet lo hace desde su dispositivo móvil, o sea, desde su celular. Y en esa dirección es muy importante tener presente que estas cifras no escapan a la realidad de Colombia. El DANE tiene un informe muy interesante sobre el uso del Internet en Colombia. A partir de los 5 años de edad en adelante, ustedes pueden ver el estudio de forma concreta, no solamente a escala nacional, sino local también, porque tiene análisis departamentales muy interesantes. Pero a grosso modo, mirando la región que está tan cerca de nosotros, concretamente Risaralda, concretamente Caldas y el Valle, podemos identificar que estas cifras son muy coincidentes con las que ocurren al nivel mundial. Y no solamente eso, sino que además de esta realidad, aparece un elemento muy importante a considerar, no solamente el uso masivo de dispositivos móviles para la conexión a Internet, sino también para aquellos que no tienen Internet, pero que sí tienen WhatsApp gratuito. Entonces nos damos cuenta que el medio de comunicación prominentemente usado por las poblaciones estudiantiles en la actualidad eh, precisamente se refieren al WhatsApp, dado que los planes actuales dan muchas garantías en su uso gratuito, y no solamente ello, sino que es un fenómeno bastante claro que se viene percibiendo por parte de los servidores, por los servidores concretamente de telefonía móvil, que cada vez es menos requerido el servicio de telefonía y cada vez es más requerido el servicio de datos precisamente por esa dirección. Eso quiere decir que todos los contextos estudiantiles, todas las plataformas tecnológicas que enmarcan ese contexto estudiantil y todos nuestros procesos de formación que articulen esas plataformas tienen que percibir concretamente el uso y la manipulación de la información que se vaya a generar producto del proceso de formación desde el dispositivo móvil prominentemente. Entonces, este es un aspecto relevante, importante, que debemos considerar en nuestras etapas de estudio y que debemos considerar a la hora de generar nuestros contenidos. En ese sentido, entonces, es importante también percibir que los medios de información están transformando la forma en la que los jóvenes encuentran información, interactúan con ella y, más pertinente aún, cómo esa información les da percepciones concretas de la realidad en la que viven. Como bien lo entendimos minutos atrás, nos pudimos dar cuenta de que desafortunadamente el Internet se está aprovechando de forma muy concreta en el uso o en la apropiación de redes sociales, y en consecuencia nosotros deberíamos entender que los estudiantes y esta generación concretamente ya no solamente son generadores, perdón, ya no solamente son consumidores de contenido como la generación de los 80 hacia atrás, sino que en lugar de eso ellos generan contenido. Y este es un aspecto muy importante a considerar porque desafortunadamente
debemos inferir y entender que al ellos generar contenido, este se vuelve un elemento indispensable en las experiencias de aula que habremos de ver a futuro, pero además de eso, eso genera un sentido crítico sobre los tipos de comunicaciones que consumen todos los días. Eso quiere decir que un texto plano en Word ya no llama la atención de un estudiante. Y si nosotros no logramos generar entre el mensaje una apropiación emocional con el estudiante, pues obviamente no vamos a poder generar un aprendizaje. Esto lo podemos resumir fácilmente desde la perspectiva de algunos autores. John Friedrich Herbert, por ejemplo, definió concretamente que la educabilidad es el cambio intencionado y que para que esa intención exista, pues hay unos componentes importantes a considerar, pero no debemos olvidar el motivacional, o sea, la intención de cambio. Lo mismo Ausubel, que es un autor muy posterior a Herbert, que nos explica y nos indica claramente en su teoría del aprendizaje significativo cuán importante es que la emoción haga parte del proceso de formación. Y es aquí donde los medios de comunicación y de información nos permiten a nosotros capturar y generar esos elementos potencialmente diversos en las clases presenciales. En esa dirección entonces existen unas herramientas en línea, otras fuera de línea. No vamos a entrar en el discurso de cuál es mejor o peor porque las tecnologías no funcionan desde esos criterios. Nosotros debemos entender que toda tecnología es óptima en un contexto concreto. Eso quiere decir que si yo soy muy bueno haciendo presentaciones audiovisuales en aplicaciones orientadas a la nube como Prezi, pues desafortunadamente en un contexto en el que no tenga internet porque estoy en zona rural y soy docente en ese sector, pues no voy a poder generar presentaciones audiovisuales de las mismas condiciones. Lo mismo ocurrirá si soy muy bueno en herramientas nativas que se instalan en el equipo y que no requieren internet, como podría ser el paquete ofimático de Microsoft Office, pero entonces cualquiera de estos dos es potencialmente muy importante, muy bueno, debo manejarlos ambos e inferir que cada uno tiene un potencial de uso concreto, entonces que debe ajustarse dependiendo del contexto de los estudiantes y de mi ámbito laboral. En esta dirección entonces es de suma importancia entender que el mundo nos está observando y la pregunta es concreta. El Internet es la forma en la que el mundo, las personas, se acercan al conocimiento, pero también se relacionan entre sí. Entonces, mis experiencias de aula deben lograr permitir esa articulación del estudiante a una mente global, que es precisamente el conocimiento que se puede generar desde el análisis crítico a la información que se obtiene todos los días desde el Internet. En esta dirección, con mucho gusto, si quieren alguna pregunta, ya tienen mis medios de contacto y estaré siempre presente para ustedes.